Bienaventurados los que perseveran hasta el fin. Amén. Bienaventurados. Voy a compartirles una media hora, 2 o 3 cosas que a veces pasan años y años y un ministro no los comprende. A veces pasan 30, 40 años, gente que muere después de haberle servido a Dios 60 años y nunca lo entendió. Es doloroso saber que uno puede servirle a Dios por toda una vida y nunca llegar a entender cosas tan esenciales, tan fundamentales. Hay otras personas que no pasan 40 años, ni 60, pero que escuchan verdades que les impactan la vida, les impresionan de una manera extraordinaria, como la guerra espiritual. Se pasan haciendo la vida guerra espiritual y en el fondo no tuvo el mismo efecto o fruto que hubiese tenido si hubieran conocido ciertos principios, de tal manera que podemos pasarnos la vida orando y haciendo guerra espiritual entre comillas y no alcanzar nunca el verdadero objetivo. Podemos pasar la vida haciendo de ministros, de guerreros de oración, aún adorando y alabando a Dios, pensando que lo alabamos. Podemos pasarnos la vida haciendo esto y realmente estamos muy lejos de dar en el blanco. ¿Alguna vez usted ha jugado de niño tiro al blanco? Uno puede estar jugando toda la vida de tirar los dardos al blanco y puede que ni siquiera pegó en la pared donde estaba la tabla que tenía los círculos que daban el puntaje. Y uno creyó que pasó toda la vida haciéndolo. Entonces uno puede también pasar muchos años para tratar de llegar un día a conocer ciertas cosas que son fundamentales, esenciales. Y gracias a Dios porque todavía hoy hay gente que ha pasado una vida de ministerio descubriendo cosas. Y como anoche se exponía, se las pueden dar a uno y en menos de un año o en semanas uno puede absorber todo aquello que le tardó a alguien el vivirlo para poder enseñarlo 20 o 30 años de su vida de ministerio. Así que le voy a dejar 4 o 5 semillas, así como cada 5 minutos le voy a decir algo sencillo, pero usted debe saberlo desde la perspectiva en que se ha enfocado todo esto, porque sabe, yo le doy gracias a Dios que todo esto a mí me vino desde un principio, porque hace más o menos 24 años que yo fui llamado por Dios a empezar a servirle, y uno va pasando una etapa, a veces todavía estudiando, a veces todavía trabajando, y quizás esa etapa puede ser 3, 4, 5 años en donde uno comienza a servir, pero llega un día en donde el llamado es total, y uno deja todo lo que está haciendo y entra de lleno. Pero desde el momento en que Dios me habló y me llamó al ministerio, aunque pasaron unos años en ajustarme, yo realmente caí en las manos de un ministerio apostólico, y estoy hablando tal vez de más de 20 años atrás, en donde todas las ideas y todo el fundamento que me fue dado era específicamente lo que hoy se está enseñando como las cosas más extraordinarias que la iglesia puede escuchar. Y aún uno sabe que vendrán 10 años después y todavía tendremos algunos congresos y Cristo no ha venido, hablando de lo apostólico y lo profético, y habrá gente que en esta hora está escuchando esto o sabe de estos rumores apostólicos y todavía no abre su corazón, y en esos 10 años después algunos todavía estarán dudando si aceptan o no la enseñanza que el Espíritu Santo ha estado dando por toda una historia desde que Jesucristo murió, resucitó y constituyó a sus 5 ministerios. Entonces, tome algo allí de lo que le voy a decir. Porque digo, gracias a Dios caí en esa red, y aunque serví a Dios en diversas organizaciones, siempre fue muy claro
o la dirección de Dios fue tan clara que a mí siempre se me dijo que eso eran etapas y que mi corazón debía ser guardado del lazo babilónico, debía ser guardado del control de autoridad para que mi ministerio, que es del Señor, nunca tuviese un limitante humano. Y a pesar de que serví en todos estos lugares, siempre lo hice en obediencia al consejo de mi apóstol para estar allí sirviendo en mi país hasta el día en que la unción de Dios estuviera para desatarme y yo pudiera hacer exactamente lo que el Espíritu Santo ha dicho que yo debía hacer. Y por más de 15 años ya hemos hecho la labor apostólica y yo puedo decir qué bendición es no tener un yugo de este estilo, un yugo religioso sobre la cabeza de uno, porque uno entonces puede hacer la voluntad del Señor, uno puede ministrar a Dios, uno puede sentirse libre y uno está comprometido solo con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces yo creo ser un ministerio comprometido con el Espíritu Santo por la gracia de Dios, interrelacionado con multitud de ministerios que caminan en la misma línea y que nos brindan una cobertura dentro de redes apostólicas y proféticas, y encontramos la bendición de nuestro Dios. Entonces quiero que usted todo lo que ha escuchado lo meta dentro de esta óptica. Es como tomar todo lo que hemos recibido y meterlo junto en una especie de olla de sopa. Y el resultado es algo que usted debe no solamente oír, sino usted debe probar, debe ser parte suya, porque cuántos congresos yo he ido a hablar de esto, cuántas veces he estado ministrando acerca de lo apostólico, lo profético, y cuántos pastores brincan, saltan, pero después siguen en la misma cosa, porque siguen bajo el mismo temor y la misma presión de los sistemas babilónicos evangélicos. Levante su mano y diga gloria a Dios. Vuelva a ver a alguno, dígale, te está hablando a ti. Alabado sea Jesucristo. Hace unos años, cuando abrimos este lugar y Dios empezó a hacer cosas tremendas con la obra de restauración, y empezó a moverse el Espíritu Santo, vino un hombre y me pidió una cita. Nunca la olvidaré. Era un conocido mío de una organización aquí en el país, pentecostal, que amamos, y entonces le abrí la puerta de mi oficina. Me dijo: Ronnie, quiero que me enseñes por qué está creciendo tanto la iglesia y por qué hay tanta bendición en medio de ustedes. Él era en ese tiempo un pastor, un presbítero de zona de la denominación, y tenía a su cargo más de 40 iglesias. Y yo dije: Dios mío, ya lo tocaste. Qué maravilla, lo has tocado. Y entonces yo voy a hablarle a él y yo sé que llegaré a más de 40 iglesias. Estuve por casi 4 horas sentado explicándole acerca de los apóstoles, los profetas. Estuve explicándole acerca de la adoración, la restauración de la alabanza. En fin, tomé tiempo para hablarle todo lo que yo podía y que yo creía que le sembraba un paquete en su corazón que lo haría explotar después. El hombre lloraba, se hincó, me dijo: quiero que imponga las manos sobre mí. Yo creo en lo que estás diciendo. Yo, mire, le hice la mejor oración que yo tenía. Le metí mano, oré con todo lo que tenía. Dije: Dios mío, tócalo a lo profundo. Nos abrazamos, hasta lloré yo, man. Y cuando él salió de ahí, yo me hinqué y di gracias a Dios. Dije: Señor, ya estás comenzando algo nuevo. Alabado sea Jesucristo. A los 2 minutos me toca la puerta otra vez. Yo abro y me dice: Ronnie, ¿puedo pedirte un último favor? Solo uno más. Yo, en lo positivo de la entrevista, yo dije: pues que pida todos los que quiera. Claro que sí, dime, si puedo ayudarte con mucho gusto. Asomó la cabeza y dijo: por favor, que nadie sepa que yo estuve aquí. Yo le dije, un poco severamente, le dije: descuida, te aseguro que nadie sabrá que estuviste aquí. Hasta el día de hoy, 17 años después, nadie sabe que estuvo aquí. Perdió las 40 iglesias y hoy es un don nadie. Porque tú nunca vas a ir, o sea, Dios nunca te va a revelar la palabra si tú no estás dispuesto a ir con Él hasta las últimas consecuencias. Este libro no se le revela a cualquiera. Este libro solamente es revelado para aquellos que están dispuestos a ir con Dios hasta las últimas consecuencias. Antes de seguir, yo voy a preguntarte: ¿hasta dónde quieres ir tú con la palabra? ¿Hasta dónde vas a ir con esta revelación? Porque esto te va a poner en la línea de confrontación. Esto te va a poner en la línea de confrontación. Esto te va a poner en la línea de confrontación.
El otro día fui a la Argentina. En Mendoza, Argentina, habían como 200 pastores de toda la ciudad vinieron dentro de la gente. Y yo vine y ellos me recibieron como un profeta. Y entonces dije, para empezar, dije yo, ¿cuántos de ustedes saben que Dios me envió a la Argentina como un profeta? Amén, todos aplaudían, gritaban. ¿Cuántos saben que Dios me ha enviado con una palabra de profecía para la Argentina y para ustedes? Amén, todos gritaban. ¿Cuántos pueden recibir la palabra profética del Espíritu? Amén, todos. Dije, pastores, todos los pastores que estén aquí, vengan al frente si usted cree que yo traigo una palabra directamente del corazón de Dios para usted. Se vinieron, hermanos, se llenó aquello como 200, una iglesia más ancha que esta. Y esta fue la palabra profética del Espíritu Santo. Primero fue una pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran que la Argentina sea bendecida por Dios? Todos gritaban, amén. Dije, pues esta es la palabra del Espíritu. Si ustedes quieren que la Argentina sea bendecida, el Señor les exige que hoy aquí renuncien como pastores. Y se quedaron viéndome como ustedes y yo dije, ¿cuántos me reciben como profeta de Dios? Y entonces dije la experiencia de un amigo que yo he contado, cuando él le dijo, Dios mío, quiero que mi país y nuestra iglesia sea bendecida. Y entonces le dijo, para que sea bendecida tu iglesia y tu nación, tú tienes que presentarme la renuncia como pastor. Y él dijo, pero ¿cómo voy a hacer, Señor, tantos años invertidos? Y se derramó delante del Señor, pensando en quién yo voy a dejar para que esté en mi lugar, para que la iglesia y el país sea bendecido. Yo digo, tú estás equivocado, tú estás pensando en a quién tú vas a dejar. Y yo solo te estoy diciendo que necesito tu renuncia, porque si quieres la bendición mía sobre tu iglesia y sobre tu nación, tú tendrás que renunciar, porque hasta el día de hoy tú has sido el pastor de la iglesia y el Espíritu Santo lo has tratado como un asistente. Tú le has dicho, ve aquí, sana allá, toca acá, pero si quieres la bendición de Dios, si quieres la bendición sobre tu nación, tú vas a tener que ser el asistente del Espíritu Santo y Él va a tener que ser el que te diga, haz esto, muévete acá, vas a tener que entrar en los diseños de Dios. La pregunta en esta tarde es, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a entrar bajo la voluntad y bajo la dirección del Espíritu Santo de verdad? No estamos jugando, esto no es un juego. ¿Cuántos van a entrar bajo la bendición de Dios? ¿Se da cuenta? Apunte la primera semilla. Vaya al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, yo voy a tratar de predicarles 5 minutos. Los hermanos saben que yo predico corto, 5 minutos. Escuche esto. Segunda de Reyes 3 y versículo 26. Dice así. Yo voy a leerlo en una versión diferente a la suya. Dice, cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, dirigió a 700 de sus espadachines en un último y desesperado intento de alcanzar al rey de Edom, pero fracasó. Oiga esto. Entonces tomó a su hijo mayor, heredero del trono, y para horror del ejército israelita, lo mató y lo sacrificó como holocausto sobre el muro. El ejército de Israel regresó disgustado a su tierra. Si usted lee su versión, quizás no le dé todo el contenido, pero profundicé un día en esto, en asuntos de guerra espiritual, y la conclusión a la que usted tiene que llegar es que hubo una coalición de 3 naciones, Judá, Israel y Edom, se unieron para pelear contra Moab. Porque había habido profecía del profeta de Dios,
Y la profecía se estaba cumpliendo, había un movimiento del Espíritu Santo tremendo, pero este rey usó los dos últimos recursos que tenía. Uno, levantó a sus principales guerreros y los lanzó de frente como el penúltimo recurso que tenía para tratar de detener a su enemigo. Como no lo logró, entonces él sabía, oiga bien, lo mejor que él tenía, lo mejor que ese hombre podía tener para ofrecer en el altar era a su propio hijo, a su primogénito, al heredero del trono. Era lo mejor que él tenía. Después de ese hijo, lo mejor que tenía era su propia vida. Él tomó al hijo, él tomó al heredero del trono y lo sacrificó en el altar, en el muro, a su Dios. Y entonces no dice aquí, ni en su Biblia igualmente, pero lo que ese texto dice, o lo que ese texto enseña, es que este hombre le dio el mejor sacrificio a su Dios en una batalla que era una guerra de dioses, y por lo tanto, cuando hizo ese sacrificio a su Dios intervino de tal manera que hubo desacuerdo en la coalición que estaba ganando la batalla, y tanto Israel como Judá como Edom se disgustaron entre sí, y cada uno se fue separado y no lograron ver el cumplimiento de la palabra profética. Déjeme hablarle en esta mañana, o esta tarde, perdón, unos breves minutos de lo que es una guerra apostólica profética. Usted debe saber lo que significa esto y por qué es que Dios está restaurando sus ministerios apostólicos y proféticos. No podremos tener batalla final contra el diablo en grande victoria si nosotros no permitimos que se involucren en la guerra espiritual los apóstoles y los profetas. Sin ellos no estamos ganando, sin ellos no llegaremos a ninguna parte. Sin ellos es como pasarnos la vida tirando al blanco y fallando cada vez que disparamos. Esto es un asunto muy serio, es una guerra de verdad. Diga conmigo, sacrificio desata poder. Dígalo otra vez, sacrificio desata poder. Diga, sacrificio desata poder. Diga, hay diseños en la guerra. Diga, hay diseños de guerra. Dígalo otra vez, hay diseños de guerra. Quédese con ese texto, ahí va la primera semilla. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, definido fácilmente, es soberanía de Dios. El reino tiene que ver con la autoridad de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el señorío de Dios. Donde hay soberanía, donde hay señorío, donde hay autoridad de Dios, el reino está allí. Cuando Jesús vino, aleluya, fue anunciado, el reino viene, pero cuando Él llegó con la autoridad, el señorío, la soberanía, Él dijo, el reino no viene, el reino aquí está. El reino tiene que ver con el control, tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la palabra de Dios. Diga, el reino tiene que ver con los diseños de Dios. Diga, el reino tiene que ver con diseños. Ahora levante su mano derecha y diga, Dios es un Dios de plan. Diga, Dios es un Dios de diseño. Diga, Dios es un arquitecto. Diga, y su guerra se pelea con sus diseños, y su reino, diga, se establece con sus diseños, no con los diseños del hombre. Diga, su reino tiene una estructura diseñada por Dios. Aleluya, dígalo otra vez. Si queremos ganar la batalla, tenemos que movernos en los diseños de Dios y pelear la batalla de Dios, porque Él es el varón de guerra, aleluya. Él es el general de generales y Él va adelante de nosotros como un poderoso gigante. Si queremos ganar la batalla, tendremos que entender que esto es una batalla de reinos, es una batalla de dioses. El reino tiene dos características. El reino es providencial y universal. Diga, el reino es providencial. Diga, el reino es universal. Dígalo otra vez, el reino es providencial, el reino es universal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando digo providencial, aleluya, es que todo depende de Dios. El diablo lo quiera o no, está sujeto a las leyes de Dios. El hombre niegue a Dios o no, todo está sujeto, aleluya, a la voluntad de Dios. Es por la providencia divina que respiramos, que comemos, que vivimos. Es por la providencia de Dios que el impío vive. Él le late el corazón hasta que Dios le place. Él está en su trono. El reino es universal, cielo, tierra, estrellas, soles, mares, todo está gobernado por aquel que se llama Jehová. Él es el único Dios verdadero. El reino es universal. ¿Me entiende? El diablo lo quiera o no, tendrá que doblar sus rodillas, aleluya, un día delante de aquel que está sentado en el trono.
Los demonios tendrán que doblarlo, los ateos que lo niegan tendrán que doblar sus rodillas, porque el reino es universal. El reino de Dios es eterno, es sempiterno, es universal. En todo lo creado se ve la mano creativa, aleluya, del Rey del universo. El reino es universal y es providencial. Todos estamos metidos en el reino, unos para bendición, otros para ser juzgados. Lo quieran o no, el reino tiene leyes, el reino tiene una palabra, el reino, aleluya, es providencial. Levante las manos, dele gracias a Dios. Entonces todas las criaturas están dentro de un reino universal, y hay uno que está sentado en el trono, cuyas faldas llenan el templo. Ese se llama Jehová. Él es el rey, Él los juzgará. Un día se levantará como juez supremo y juzgará a vivos y muertos, aleluya, y serán juzgados conforme ellos han reaccionado a la palabra, conforme han reaccionado al poderoso mensaje de Jesucristo y a su sangre gloriosa. El reino es universal, el reino es providencial. Todo está sujeto a la autoridad de Dios. Los ángeles le adoran. Los ancianos se postran con sus coronas y dicen: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Aleluya, porque todas las cosas que han sido creadas por ti han sido creadas. Por tu poder subsisten y tienen ser. Él es el Rey universal, Rey de reyes, Señor de señores. Repito, lo quiera el diablo o no, el diablo está sujeto a la autoridad de Dios. Los demonios tiemblan ante su presencia. Saben que hay un Dios, pero tiemblan. Pero todo está sujeto a su poder, su autoridad. Él es soberano. Levante la mano, diga: mi Dios es soberano. Diga: mi Dios es la máxima autoridad. Él es el poder dante máximo. Diga: poder dante máximo. Eso significa que Él es el dador de todo el poder. Pero el reino es redentivo y específico. ¿Qué significa que el reino es redentivo y específico? Que no todo aquel que está dentro del reino está redimido. Uno puede ser una criatura, uno puede nacer en este reino universal, visible o invisible, y no ser parte verdaderamente del reino que gobierna. Y por eso es que Él mandó al postrer Adán para desatar un plan para que toda aquella criatura, aquel hombre que esté dentro del reino, se le aplique el plan redentivo, y entonces conozca lo que es la redención del reino y venga a ser parte del reino de Dios. Hay gente que dice: no, yo creo en Dios. Usted creerá en Dios, pero si no ha aceptado a Jesucristo, todavía usted está fuera del reino redentivo de Dios. Amén. Y el reino es específico y el reino es redentivo. ¿Qué significa eso? Que un día Nicodemo vino y le dijo: Señor, tú debes ser alguien que viene del cielo por los milagros que tú haces. Jesús vio su necesidad y le dijo: Nicodemo, ciertamente te es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. ¿Y cómo hago yo para entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Le dijo: estás equivocado. Una cosa es nacer de la carne y otra cosa es nacer del Espíritu. Y es necesario nacer de agua y del Espíritu para ser parte del reino de Dios. Tú, para ser parte del reino de Dios, tienes que abrir tu corazón al mensaje de Jesucristo. Tienes que abrir tu corazón para que te sean lavados los pecados y entonces tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y entonces vienes a ser parte del reino. Pero el reino también es específico. Eso significa que Dios no se equivocó cuando te llamó a ti, ni me llamó a mí. Él llama por nombre y apellido propio. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te escogió y te dio por profeta a las naciones. Es redentivo y es específico. Y lo que estoy poniendo es simplemente un fundamento. Cuando el reino de Dios es universal, nadie escapa a las leyes del reino. Lo aceptes o no, lo creas o no, estás bajo el juicio del reino. Pero si tú aceptas a Jesucristo y permites que te laven en sangre, entras de la parte de las tinieblas del reino a ser parte del reino de la luz, y estás en una lista y has sido llamado específicamente y fuiste comprado con precio de sangre, y el Cristo de la gloria pagó el precio por tus pecados, te redimió
redimió, te limpió, te llamó por nombre propio y tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero te compraron y te llamaron, pero nadie más que Jesucristo es tu dueño. Nadie más pagó el precio, nadie más derramó sangre que te limpia de todo pecado. Ninguna denominación te salvó, ninguna organización te salvó, ningún hombre pagó el precio por ti. El único que es dueño de tu vida se llama Jesucristo, y tu redención fue obrada con precio de sangre y fue obrada específicamente para que tú seas parte del reino. Ahora hasta ahí todo está muy bueno. Entonces, si Él es el único dueño, si Él es el único que pagó el precio, pastor, evangelista, ministro, líder, ¿por qué si Él pagó el precio? ¿Por qué si Él es el único que debe gobernar tu vida? ¿Por qué tú dejas que el hombre te diga lo que debe ser hecho en la casa de Dios? Porque aunque la iglesia no es todo el reino, escúcheme, el reino es universal, la iglesia no es todo el reino, porque el reino es universal. La iglesia, como organismo redimido por la sangre del Cordero, es parte del reino y está sujeta a las leyes del reino. Y esta Biblia dice, esta palabra de Dios dice, aleluya, que el reino de Dios, que debe estar, óyeme bien, impregnado en la iglesia, tiene una forma de ser gobernado, tiene una estructura que Dios diseñó para gobernar a su iglesia, y esa estructura claramente dice, y Él primeramente constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y dice la palabra que Él puso 5 ministerios como columna vertebral para dirigir a la iglesia. Ahora deje eso ahí guardado en su mente y vámonos a otro punto. Diga conmigo, sacrificio desata poder. Diga, sacrificio desata poder. Satanás sabe que su reino se fortalece en la adoración de la gente. Y toda su intención es robarle el corazón a la gente para que no adore a Dios. Dios no se fortalece con tu adoración, tú te fortaleces con adorar a Dios. Pero mientras tu corazón esté allí, entonces, aleluya, la presencia manifestada de Dios viene y se manifiesta donde tú le adoras y donde tú le honras. Y el diablo sabe que si le roba el corazón a la gente y lo postra ante él, entonces él se fortalece y él comienza a gobernar territorialmente. Y la guerra territorial se basa básicamente en cómo Satanás le roba el corazón a la gente en los territorios y los pone a adorar a él religiosamente. La religión cualquiera que sea evangélica o no sea evangélica, toda religión que pone a Jesucristo abajo, toda religión, toda organización que no tiene a Jesús como el Rey de Reyes, Señor de los Señores, está bajo el control de un espíritu religioso que está controlando el mover apostólico y el mover profético. Y el diablo sabe que si él impide que eso fluya, entonces su reino se fortalecerá, porque sacrificio desata poder. A mayor adoración, mayor idolatría, mayor poder de alabanza para Satán y su obra, más fuerza toma el reino de las tinieblas. Diga conmigo, un reino solo será desplazado por un reino superior. Diga, una autoridad solo será desplazada por una autoridad superior. Ahora levante su mano derecha, porque yo no quiero extenderme mucho, solo le estoy dejando unas semillas. Déjeme decirle algo, no hay nada que el hombre haya inventado, no hay nada que ninguna denominación haya inventado, no hay nada que ningún grupo evangélico hayamos inventado que sea superior a lo que Dios diseñó. Y si nosotros seguimos empeñándonos en pelear contra Satanás para desplazar su reino, para hacer desplazar su autoridad, pero no usamos el modelo de Dios, entonces nosotros tendremos problemas, porque sabe una cosa, el reino de Dios no es democracia, el reino
reino de Dios es teocracia. El reino de Dios es Dios gobernando, es Dios dirigiendo, es Dios diciendo a través de quienes, a través de sus voceros, a través de sus ojos, a través de su boca, a través de sus pies, a través de sus manos. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para soltar una unción y desplazar a un gobierno que tenía dominada a la gente, para desplazar una autoridad que ha sometido a la gente, la autoridad del diablo. Y el diablo sabe que nosotros sabemos eso. El diablo sabe que eso es así. El diablo sabe. Y solo va a respetar la autoridad de Dios. El diablo sabe cuando tú estás metido dentro de un modelo divino. ¿Te das cuenta? Esto es un asunto de vida o muerte para la iglesia. Es un asunto de diseño, es un asunto de modelo. Levante su mano al cielo. Déjeme decirle algo sencillo. Déjeme decir algo sencillo. Cada vez que el modelo apostólico se vino abajo, la iglesia se levantó. Cada vez que el modelo apostólico se vino abajo, se levantó la iglesia babilónica. El poder satánico se levantó, el poder satánico dominó. Cada vez que se vino abajo el modelo babilónico es porque el modelo apostólico fue levantado, porque solo un gobierno superior desplazará a otro, solo una autoridad superior desplazará a otra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Aleluya. Cada vez que querramos un avivamiento no vendrá si antes no es desplazada una autoridad de los cielos, la autoridad satánica, y eso solamente vendrá cuando los modelos apostólicos y proféticos sean levantados en las regiones. Por eso es que Dios está trazando un plan, ¿me entiende? Dios está trazando un plan. El plan es apóstoles levantándose en todo lugar, coberturas de ministerio en todas las naciones, y apóstoles que no anden solitarios, apóstoles que entiendan lo que es trabajar en redes, lo que es trabajar enlazados, unos aquí, otros aquí, otros aquí, otros aquí. Están tejiendo la red del reino de Dios, la red de la cobertura, la red de la protección, la red, aleluya, que nos va a guardar del yugo del diablo. Y cuando aprendamos a someternos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a ver la autoridad de unos y otros, el diablo sabrá que tiene problemas. El diablo sabrá que tiene problemas porque la teocracia ha llegado, el reino ha llegado, el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué cree usted que estos congresos son importantes? ¿Por qué cree que son importantes? Porque, hermano mío, esto es para que usted lo reciba en el Espíritu. Una unción se está soltando, una unción te está bañando. Tú no estás aquí para recibir solo enseñanza. Hay una impartición de nuestro Espíritu que va a tu Espíritu, una impartición que va a tu Espíritu. Y tú nunca serás el mismo, porque estamos echando el manto sobre los que están en la yunta número 12. Y tú nunca serás igual, nunca quedarás el mismo. Bendito sea Jesús. Yo dije bendito sea Jesús. Yo dije bendito sea Jesús. El reino viene, el reino viene, el reino está entre vosotros. El reino se llama Jesús. Donde haya uno dispuesto a hacer su voluntad, el reino está allí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esto no es un asunto de hacer guerrita, esto no es un asunto de echar aceite por las calles. Yo lo hago, yo te lo enseñé, pero te enseñé que además del aceite, eso no vale nada. Si tú no tienes cobertura apostólica y profética, el diablo te despedaza, el diablo te parte en dos. Santo es Dios, santo es Dios. Santo es Dios. Apóstoles y profetas son necesarios. La reforma apostólica es imprescindible. Viene Costa Rica, yo te profetizo. Reforma apostólica viene sobre ti. Ministro viene sobre ti. El espíritu apostólico y profético viene sobre ti. Para que el que lee la visión, aleluya, corra con ella, corra con ella.
Oh, es guerra apostólica, guerra profética, no dirigida por sargentos, no dirigida por tenientes, dirigida por los generales de Dios, gente con visión, gente con unción, gente con llamado. Santo Dios, santo es Dios, santo es Dios. Por eso los hijos de Seba quisieron echar el demonio fuera. Y el demonio dijo: de Jesús sabemos, y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Por eso Jesús dijo cuando dijeron: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gozaos y alegraos, pero sobre todo gozaos, porque vuestros nombres están escritos allá arriba en los cielos, porque es llamado por nombre propio, llamamiento al reino. Si tú tomas los principios del reino, el diablo sabe que tiene problemas. Aleluya. Santo es Dios. Santo es Dios. Que tú vas a enfrentar los principados y las potestades. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De la mano de quién? Te le vas a enfrentar al diablo al frente. Vas a gritar: principados y potestades sean atadas. El diablo dirá y mirará y dice: ¿y quién cubre a este? ¿Y cómo se atreve este? Si no respeta autoridad alguna, si no está sometido bajo los principios del reino de Dios. Por eso hay tanta iglesia partida, tanto ministerio partido. Tomó el asunto de la guerra espiritual como una nueva onda en la iglesia, como una nueva doctrina de moda en la iglesia. No, no es doctrina, es una verdad de la palabra, mi hermano. Pablo sabía de guerra apostólica, Pablo sabía de guerra profética. Pablo fue llevado por Dios a Éfeso. Era el centro de la adoración de Diana de los efesios. Y los mismos efesios que se rebelaron contra Pablo dijeron: alabado sea Dios, Diana, la reina de Europa y del Asia, el principado, potestad mayor sobre las naciones. Pero llegó un hombre. Y dice la Biblia que ese hombre era aparentemente débil, pequeño de estatura. Y algunos afirman hasta que era miope, yo no sé. Pero con todo y que seas miope, debilucho y pequeño, cuando la unción está sobre ti, cuando la unción está sobre tu vida, cuando el poder está sobre tu vida, cuando la gloria de Dios está sobre tu vida, aleluya, te traes abajo las puertas del infierno, te traes abajo las puertas de bronce, te traes abajo los muros de la ciudad. Si la unción está sobre ti, si la unción está sobre tu vida, aleluya. Porque cuando Pablo llegó a Éfeso, dice que preguntó a los creyentes: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Estaban súper ungidísimos. Porque un profeta les había enseñado, Apolos, pero no llegó, sino a los rudimentos más básicos. Y dice que entonces el hombre de Dios vino, apóstol de Jesucristo. Les explicó del Espíritu Santo. Les impuso las manos, ejerció su oficio de ministerio, y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. Y entonces los demonios que tenían sujetada a toda Europa y el Asia empezaron a temblar, y Pablo mandaba los pañuelos. Alabado sea Dios. Y los enfermos eran sanados y los endemoniados chillaban ante el poder de Dios. ¿Era el poder de Dios? ¿Era el poder de Pablo? No, no era el poder de Pablo. Era el poder de un hombre llamado con nombre propio, bajo una unción particular, que había llegado en la dirección del Espíritu Santo. Un apóstol de Jesucristo que estaba trayendo la cobertura a la iglesia apostólica para enfrentar el yugo del infierno. 50 años después, en Éfeso, nadie adoraba a Diana. Usted quiere hablar de guerra espiritual, quiere saber de guerra espiritual. Es la opción del nuevo milenio. Esta es la guerra del nuevo milenio. Antes, en los 70, hablábamos de oración y de ayuno legalístico. En los 80 Dios nos enseñó, alabado sea Dios, a caminar por la gracia y nos enseñó de la tierra prometida. Todavía no se oía nada de guerra espiritual, aunque eso siempre ha estado aquí.
En los 90 nos enseñaron de Canaán, de tierra prometida, y apareció el lenguaje, guerra espiritual. Yo sé de lo que le estoy hablando, porque a mí casi me crucifican por decir eso. Pero luego nos dimos cuenta que había una inteligencia divina, la mente de Cristo, que nos estaba enseñando cómo hacer la guerra. Y la guerra espiritual se volvió guerra espiritual estratégica. Empezamos a entender del mapeo espiritual, de cómo el diablo plantaba sus fortalezas, aunque todavía hay algunos hermanos que están discutiendo si uno puede orar en el templo y puede orar en las montañas. Mientras ellos discuten si aquí o allá, nosotros le despedazamos el reino al diablo. Pero luego nos dimos cuenta que no era suficiente y que entonces para que fuera verdaderamente estratégica tenían que estar allí los profetas de Dios para encaminarnos en la dirección correcta de la pelea, para dar en el blanco. Pero también llegamos a la conclusión que con todo y profetas nos hacía falta una cobertura, porque el diablo estaba golpeando por todos lados. Entonces la guerra del nuevo milenio ya no es solo guerra espiritual, estratégica, profética, sino que ahora tiene que ser apostólica. Una nueva autoridad para desplazar una autoridad, un nuevo reino o un reino mayor para desplazar un reino. El diablo no va a respetar más que autoridades constituidas directamente por el Espíritu Santo. Levante sus manos. Por eso yo creo en redes apostólicas. Estoy seguro que Dios va a unir apóstoles. Que no estamos peleando si usted es de los míos o de los de aquel. Que no nos interesa cuál es el reino propio. Yo ni siquiera sé cuál es la iglesia de ellos. No les he preguntado. Alabado sea Dios. Me honra que estén aquí y me honrará saber su nombre. Pero no es nuestro interés. Hay algo afín en el Espíritu. Estamos caminando bajo la misma dirección. Nos está dirigiendo el mismo Espíritu. Estamos entendiendo el reino. No nos gobierna más que Dios. No es Jezabel la que nos domina. No es ningún espíritu de control, de autoridad que nos está dominando y nos está limitando en el ministerio. Somos libres en el ministerio, podemos movernos en el ministerio. Nadie nos está pagando, nadie nos está comprando el ministerio. Levante su mano. Déjeme decirle, voy a decir algo bien grueso de digerir. ¿Por qué este hombre sacrificó a su hijo en el muro a un Dios pagano y pudo deshacer el consejo y el acuerdo de dos reinos que conocían a Dios Jehová? Usted sabía que aún los hechiceros pueden bloquear el cumplimiento de una profecía, porque toda profecía es condicionada. Dios siempre cumplirá su palabra, pero si tú no haces la parte que te toca a ti, tú eres el responsable de que no se cumpla. ¿Por qué? Porque este pueblo, sabiendo quién era Jehová y cuáles eran los lineamientos de la palabra, no hizo lo que Dios había dicho. ¿Sabe usted por qué la iglesia está experimentando un nivel tan bajo de victoria? Porque la iglesia no se ha ceñido a los diseños del reino de Dios. Porque la iglesia no ha entendido que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el amo, Jesucristo es la máxima autoridad. Porque los ministros le tenemos más temor a los hombres que están en posiciones de privilegio, bajo mantos jezabelíticos, que están controlando a los profetas de Dios, que están encuevando a los profetas de Dios, que están cerrando la boca de los hombres de Dios. Pero yo le anuncio, llegó la hora donde se está rompiendo ese yugo del diablo, donde se está rompiendo esa unción maligna, aleluya, y Dios va a sacar a sus profetas de las cuevas y los va a poner en lugar donde cumpla su voluntad, para ungir reyes, para ungir profetas y para desatar la bendición de Dios. Eso va a llegar. Es guerra apostólica. Diga guerra apostólica. Diga guerra apostólica. Diga guerra profética. Diga, porque necesitamos la unción profética, la unción apostólica. Levante sus manos y dele gracias a Dios que usted lo está asimilando, hermano, que usted lo está llevando a su corazón.
Pero ¿qué vas a hacer luego con todo esto? ¿Qué vas a hacer luego con todo esto? No te encajará todo lo que traías, tu molde ya no encaja, aleluya, porque el Espíritu Santo va a hacer lo que va a hacer, va a tomar lo que va a tomar, Él va a hacer la obra conforme lo ha diseñado. Son los diseños de Dios los que hay que seguir, son los diseños de Dios los que hay que seguir. Guerra profética, todas las guerras fueron proféticas y apostólicas, ¿sabe? Porque Josué peleó una guerra profética, Josué no peleó con doctrina, Josué no peleó con teología, Josué no peleó con denominación, Josué solo hizo exactamente lo que se le dijo y rodeó la ciudad por 7 días, y por 7 días, aleluya, dio vuelta, y el séptimo día dio 7 vueltas, y en la última vuelta hizo exactamente lo que le dijo el general del ejército de Jehová, el príncipe de los príncipes, aleluya, y entonces las murallas se vinieron abajo. La guerra espiritual tiene que ser peleada proféticamente y apostólicamente bajo la unción de Dios. Levante su mano. Levante su mano. Aleluya. Yo creo que una buena cosa para los pastores de Costa Rica sería pedirle la renuncia a todos. Hay un montón de gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace porque le tienen miedo a los hombres. Están intimidados por la denominación, intimidados por la religiosidad, intimidados. Usted me ve a mí, yo soy un hombre próspero. Y hace 13 años la denominación me quitó las credenciales. No tengo ninguna. Lo único que tengo aquí es la cédula, tarjeta de crédito, pero no dice que soy nada. Y no la he necesitado nunca. Porque la unción preside, porque la unción rompe los yugos del diablo, porque la unción es tu credencial, aleluya, porque la marca de los ungidos está allí, y el que tiene espíritu sabrá que tú estás ungido por el Espíritu Santo. Hermano, es día de decisión, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de tomar determinaciones. Estamos en un nuevo milenio, no puedes enfrentar este milenio con un modelo viejo, obsoleto. Sé que es ofensivo, pero es ofensivo para el diablo y es ofensivo para los cueros viejos. Porque estamos echando vino nuevo en odres viejos, y después de recibirlo, de gustarlo, se van y hacen exactamente lo mismo que hacían cueros viejos. El vino se derrama. Por eso tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio del espíritu, tiene que haber una revelación. Algo tiene que tocarte, algo tiene que sucederte. Cuando fui a la Argentina aprendí 2 cosas. Nuestro país no es vinícola, en la Argentina son vinícolas. Yo creía que había una fábrica donde hacían odres continuamente. Y cada vez que llenaban uno lo botaban. Y el pastor me llevó a un lugar donde producen vino y me dijo: no, hermano, los odres no se botan. Una vez que tú echas el vino, se van poniendo duros. Se van agrietando, son cueros duros, secos. Dice, pero no se botan. Para que vuelvan a echar vino nuevo en ellos hay que hacer 2 cosas. La primera dice, hay que tomar el cuero duro y viejo y echarlo en un gran estañón o sifón, como usted quiera llamarle, de agua, y lo dejan por días y días y días en el agua hasta que vuelve a absorber el agua, y entonces empieza a poner babosito, suave, maleable, se le van las grietas, se le va lo seco, se le va lo duro. Hay algunos hermanos que hay que meterlos, alabado sea Dios, días enteros, aleluya, en el agua de la palabra, para que se le quiten las grietas, para que se le quite lo seco, para que se le quite el cuero duro. Hay que meterlos en el agua de la palabra. Tienen que oír la revelación de Dios, tienen que gustar la palabra, mi hermano. Y la otra cosa que hacen con el cuero después que está suave es que entonces lo sacan de allí y lo engrasan. Hay algunos hermanos que hay que engrasarlos, porque son como esas bisagras viejas de las puertas, que cuando las mueve suenan.
que echarles aceite 3 en 1. Aceite del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, cuando te hayan sumergido en el agua de la palabra por días y cuando te haya caído el aceite de la unción, entonces tú estarás listo para recibir el vino nuevo y no se derramará. Vuelva a ver a alguno, dígale, yo no soy cuero viejo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Se da cuenta, guerra profética, guerra apostólica. ¿Sabe cuál es el problema? Que mientras no hayan apóstoles y profetas, la iglesia no cree en muchas cosas. Más bien la iglesia duda de todo. ¿Qué batallas uno ha librado, hermano? Yo vengo librando batallas como por más de 15 años. Lo que más coraje me da es que a los 10 años después, los 12 años después, los mismos que atacaban todo, ahora lo presentan como nuevo y ni siquiera le piden disculpas a uno, hermano. Levante las manos y dele gracias a Dios. Porque diga conmigo, unción trae persecución. Diga, unción trae persecución, aleluya. Y si te están persiguiendo, gózate, gózate, porque la unción trae persecución. La unción trae persecución y la unción viene por la revelación. Y si hay unción y hay persecución, hay revelación. Y cuando hay revelación hay ministerio. Y cuando hay ministerio hay llamado. Y cuando hay llamado hay nombre propio. Póngase sobre sus pies, hermano. Yo solo quería sembrarle una semilla. Ahora, ¿a quién le sirves? ¿A tu denominación o al reino de Dios? En una ocasión un hombre me dijo, hermano, es que aquí lo hacemos diferente. Ah, dije yo, qué bien. Le dije, entonces usted lo hace diferente que Dios. Somos tan sabios que le hemos dicho a Dios, tú te equivocaste. Nosotros tenemos un modelito mejor. Tenemos una forma de hacerlo mucho mejor. Aquí donde nosotros no eres tú el que manda. Aquí es la gente más carnal la que vota y determina todo. O aquí no es ni siquiera el que vota, aquí es el que más tiene, el que dice lo que se hace. O en la nuestra el modelo es congregacional, aquí es por votación, somos democráticos. Aleluya. Por eso han cambiado su pastor como los equipos de fútbol de Costa Rica. Cada 2 meses porque no ganan los votan. Y siguen perdiendo. Bueno, como Guatemala. Tómese de la mano, hermano. Esto tiene que correr. ¿Sabe? Anoche yo estaba oyendo al apóstol Eckhart y a los hermanos. Yo dije, nosotros tenemos que tomar esos cassettes y multiplicarlos y mandárselos de regalo a todos los pastores de Costa Rica. Porque yo creo que tienen que haber algunos que oyen lo que el Espíritu Santo dice. Hermano, necesitamos esto, esto tiene que venir, si no nuestro país siempre irá para atrás. Esto no es un hermanito que se meten, dicen, ahora yo voy a ir a ser senador y diputado porque voy a cambiar mi país. ¡Qué maravilla! ¿Saben? Me contaron de un siervo de Dios que yo no tengo en contra nada que usted se mete en la política. Pero me hablaron de un hermano. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Envíale una profecía. Se la voy a mandar. ¿Sabe cómo es la profecía, hermano? Se la voy a mandar al hermano aquel. Dile, ponle en una hoja. Así te dice el Señor. Fulano de tal senador. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Así te dice el Señor. Fulano de tal senador. Ja, 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 ja. Eso es lo que Dios dice. Zapatero a tus zapatos. Esto no lo cambia más que Jesucristo, ¿no?
Esto no lo cambia nada más que el modelo de Dios. Y entonces sí, que se levanten los hermanos, que se levanten los líderes, aleluya, preparados con unción del reino, para ir a la política, para tomar los lugares, para tomar las empresas, para tomar los lugares principales de los bancos. Entonces sí, gente ungida, gente bajo manto apostólico, bajo dirección profética. Entonces sí, te puede levantar, y entonces sí, la nación va a cambiar. Pero no es con complejos mesiánicos, haciendo lo que a uno se le antoja, que va a cambiar una nación. Es cuando la iglesia de Jesucristo absorba la verdad de los principios del reino y entienda que nosotros no tenemos el derecho para decir qué hacer en la iglesia, sino es solamente recoger la voz del Altísimo y hacer exactamente lo que Él dice. No nos compraron para decidir sobre nuestro futuro. Aún tienes que ser muy cuidadoso con quién te casas, porque te pueden sacar de la dirección correcta y vas a pasarte la vida durmiendo con el enemigo. Bienaventurados los que duermen en el mismo reino. Tómese de la mano, hermano. Aleluya, tómese de la mano. Vamos a pedir a Dios por nuestras naciones, que el asunto del reino sea entendido, hermano, porque por esa cosa también casi nos crucifican otra vez. Y es una enseñanza que está aquí, tapa. Jesús se la pasó después de resucitado 40 días enseñando el reino. Y cuando uno dice eso, la gente piensa que es malas palabras. Uf. Aquí está el reino. Reino, señorío, gobierno, no decisiones personales, decidiendo juntos, teniendo humildad para someternos unos a otros, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Voy a pedir a todos los hermanos que nos vengamos aquí. Vamos a orar por ustedes, hermano, desatando una unción y preparándonos para la noche, para que sea algo bien glorioso más tarde. Aleluya. Levante sus manos usted, nosotros hacia ustedes. Yo voy a hacer una oración. Si alguno de los siervos que está aquí tiene otra oración, tiene algo más que hacer, entonces ellos lo harán con libertad. Yo solo quería sembrarle un concepto del reino. En el reino nosotros no tenemos el derecho de decidir qué se hace. Ya está dicho en la palabra. Ya fue dicho. No podemos decidir cambiar el modelo de gobierno, porque el reino es gobierno. Y Dios dijo cómo. La estructura, antes de orar, la estructura de un edificio te define cómo es que se edifica la casa. Según la estructura, así soportará el edificio. Según la estructura, tú puedes definir dónde van las puertas, dónde van los aposentos, dónde van las ventanas. Cada miembro del cuerpo de Cristo es definido su lugar por la estructura misma. Tú tienes tus dos pulmones donde los tienes, porque hay una definición a través de tu columna vertebral. Tus manos, tus dedos de los pies están allí definidos por una estructura ósea. Tu cabeza está allí por la misma situación. Tú no puedes cambiarlo. La iglesia no puede cambiarlo porque pierde la vida, pierde la unción y pierde el derecho de ejercer su autoridad. Y entonces la guerra siempre será más ventajosa para el enemigo, porque un gobierno menor nunca desplazará a uno que es superior. Pero el gobierno apostólico
será el que destruya el gobierno de Satanás en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos en esta tarde por una mayor revelación a tus ministros, no solo en Costa Rica, pero más allá en las naciones, por el gobierno apostólico de tu reino, por tus diseños. Clamamos para que les sea revelado a cada uno los diseños necesarios para desplazar de los territorios al enemigo que ya fue derrotado en la cruz. Perdone que detenga la oración. Míreme un momento. Dios un día me dijo que escribiera un libro, no lo he escrito aún, esperando su tiempo. Me dijo, se llamará Los Ejecutores de Dios. Me dijo, debes enfatizarle a mi iglesia que ya el diablo fue derrotado, que ellos no tienen que derrotarlo como ya fue derrotado, pero que a ellos yo los voy a utilizar como los notificadores del poder judicial. ¿Sabe qué significa eso? Si cuando hay uno que se mete a un terreno que es propiedad tuya, él está metido ahí, es un ilegal, no tiene autoridad para estar ahí, pero está ahí. Pero cuando tú vas al juez y el juez dicta la sentencia, dentro del poder judicial hay una persona que se llama un notificador. Y cuando él va con lo que el juez dijo, la sentencia, y le notifica al que está metido allí, esa persona tiene un día o 48 horas para salir de ahí, porque si no lo saca la policía. La guerra espiritual no tiene que ver con ganarle al diablo, ya fue derrotado, sino es que ejercitando los argumentos proféticos y apostólicos, tú vas a los territorios como vocero de Dios, como notificador del reino, para decirle, Satanás, tú ya fuiste derrotado, aquí está la notificación, tienes que abandonar este territorio. Te quedan unas horas para estar aquí, porque el ejército del Dios viviente, los ángeles de Dios vienen para sacarte fuera. Necesitamos, hermano, que haya una revelación en la gente, porque el diablo no obedecerá si no es a los notificadores del reino, aquellos que estén realmente en propiedad, nombrados como parte del gobierno del reino. Padre, te damos gracias y clamamos, Señor, para que la unción apostólica y profética en la guerra territorial venga sobre tu iglesia. Soltamos esa unción, soltamos esa unción. Soltamos esa unción, Dios, y declaramos, Señor, que nuestras naciones, oh Dios mío, verán levantarse a sus apóstoles y sus profetas, verán levantarse una iglesia apostólica y profética, como gran compañía de profetas y apóstoles, serán levantados, Dios eterno, y entonces la iglesia será llena de una autoridad apostólica y profética, y entonces cada creyente, como parte del ejército del Dios vivo, se convertirá en un notificador del reino, y entonces sacaremos a los demonios de donde están, Dios mío, porque ya fueron derrotados, pero ahora nos toca tomar la autoridad, nos toca ser como enviados, oh Dios mío, a hacer la tarea que nos toca hacer. Oh Dios mío, soltamos esa unción, soltamos esa unción, soltamos esa unción en la guerra espiritual, soltamos esa unción, oh Dios, soltamos la unción del Espíritu Santo ahora.